variable de estudio. Como variable vamos a entender aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. El nombre viene de que generalmente toma o siempre toma valores diferentes observación por observación. El hecho de que una variable tome valores diferentes en estadística le llamamos variabilidad, y es justamente la variabilidad lo que da la razón de ser a la estadística. Es importante señalar que esta variabilidad, a los ojos del estadístico, se debe al azar, a procesos aleatorios, y consecuentemente no la podemos predecir, aunque sí en algún momento la podremos modelar. La presencia del azar en los estudios estadísticos conlleva a que no pueden ofrecer conclusiones absolutas. Las variables se dividen principalmente en dos categorías: las variables de tipo cuantitativo, que responden a la pregunta ¿cuánto? Y que son valores numéricos, y aquellas variables que llamamos cualitativas, que responden a preguntas del tipo cuál y que son valores no numéricos. Por ejemplo, una variable cuantitativa es el peso de los niños al nacer, es el número de cachorros que puede haber en una camada de gatos, es el tiempo que puede pasar una persona en el tránsito. En el caso de las variables cualitativas, responden a la pregunta ¿cuál? Y las respuestas pueden ser a preguntas del tipo ¿cuál es el color de ojos más visto en el país? ¿Cuál es el modelo de coche que tiene mejor rendimiento de combustible? ¿Cuál es el mes en el que se registran más nacimientos? Las variables de tipo cuantitativo se dividen a su vez en dos categorías: las variables que son discretas y las variables que son continuas. Una variable discreta es aquella que se puede contar. Por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgamas o con resinas, el número de monedas que una persona tenga en su bolsillo. Las variables continuas, por su parte, son aquellas que se miden y no que se cuentan. Por ejemplo, el tiempo que ponemos a cocer un huevo, el tiempo que pasamos en el tránsito, la variabilidad en el voltaje en un contacto, el peso de los adultos. Por su parte, las variables cualitativas se dividen también en dos: en ordinales y nominales. Las variables ordinales son aquellas que tenemos un criterio o para las cuales tenemos un criterio único de orden. Por ejemplo, los nombres de los meses. Si bien la variable no es numérica, sí hay una única manera de ordenarlos. Iniciamos en enero, terminamos en diciembre. Lo mismo ocurre con los días de la semana. Para el caso de las variables nominales, estas, además de no ser numéricas, no nos presentan un criterio único para ordenarlas. Por ejemplo, si pensamos en los colores, podríamos acomodarlos de acuerdo a su presencia en el espectro cromático o de acuerdo a las preferencias que puedan tener para las personas, o bien de acuerdo al número de letras que puedan tener en la palabra. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si pensamos en marcas de jabones o en marcas de automóviles.